Este es un ejercicio básico de progresión aritmética, en el cual pues nos dan un par de términos y nos piden en el apartado A la diferencia común, en el apartado B el primer término y en el apartado C la suma de los 20 primeros términos de la progresión, es decir, una suma finita. Bien, este tipo de progresiones pues casi siempre son iguales. Necesitamos las fórmulas que, como veis ahí a continuación, las he puesto justo debajo del enunciado, y pues básicamente es saber razonar un poco cómo son las diferencias en una progresión aritmética y el uso de la fórmula de la suma. Bien, vamos allá. En el apartado A nos dan el término 3, que sería 10, y el término 5, que sería 16. Bien, para calcular la diferencia nosotros tenemos esta fórmula, ¿no? Para el apartado A, que sería la resta entre dos números consecutivos, o entre el valor de dos términos consecutivos. Bien, nosotros estamos viendo que no tenemos dos números consecutivos, que tenemos el término 3, o el valor del término 3, y el valor del término 5. Entonces nosotros sabemos que hay una diferencia, hay un D entre, por ejemplo, vamos a suponer que hay una diferencia entre el término 4 y el término 3. Ahí habría una diferencia. Y que habría otra diferencia entre el término 5 y el término 4. Bien, pues por esta lógica, si sumamos las dos fórmulas, sabemos que habrá dos diferencias, dos veces ese número, entre el valor 5 y el valor 3. ¿De acuerdo? Es decir, si hay una diferencia entre dos términos consecutivos, entre dos términos consecutivos habrá dos veces esa diferencia. Entonces, dos veces la diferencia será igual a 16 menos 10. En este caso, D será 6, que es la diferencia entre 16 y 10, entre 2, y 6, dividimos el 6 entre el 2 de este apartado y obtenemos que la diferencia es 3. Ya tenemos calculado el apartado A. Vamos a hacer ahora el apartado B. Bien, para calcular el apartado B nos piden que hagamos el primer término. Para ello, pues podemos utilizar la fórmula general del enésimo término, es decir, UN es igual al primer término más n menos 1 veces la diferencia. Bien, nosotros para calcular el primer término podemos utilizar tanto el valor del tercer término como el valor del quinto término. Por ejemplo, yo voy a usar el valor del tercer término, que sería 10, que es el valor de la posición 3 de esa progresión, el primer término, que es lo que quiero calcular, más n menos 1, n, como veis aquí, es la posición del enésimo término, que sería en este caso, como he utilizado el 10, pues será el tercer término, menos 1. Y la diferencia, que la diferencia me la he guardado aquí, del anterior apartado, que sería 3. Pues operando me quedaría 10, u1, más 2 por 3, 6. El primer término va a valer 10 menos 6, que es 4. Bien, para calcular el apartado C, como veis, nos piden una suma. Y para la suma, si vemos las dos formulitas que tenemos aquí, pues vemos que necesitamos el primer término y el último, o el primer término y la diferencia. En este caso, el apartado A y el apartado B nos han llevado a conseguir tanto la diferencia como el primer término. Entonces, la fórmula que debemos usar básicamente es la segunda. Sn es igual a n medios, dos veces el primer término, más n menos 1 por la diferencia. Vale, ¿qué podemos utilizar aquí? Pues si nos dicen que sumemos los 20 primeros términos, vamos a hacer la suma de los 20 primeros. La n lo que nos dice es el número de términos que queremos sumar. En este caso, 20 términos entre 2. Vale, dos veces el primer término, que sería 2 por 4, más n menos 1. Ese n nos, va a decir, nos pide que escribamos el mismo n que afuera, que sería 20, menos 1 por la diferencia que hemos calculado en el apartado A, que sería 3. Una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer es simplificar. Y como esto es prueba 1, vamos a hacer un truquillo fácil para poder hacer la cuenta más rápido. 20 entre 2 es 10, 2 por 4 es 8, y ahora en vez de hacer la multiplicación entre 3 por 19, vamos a hacer algo más sencillo. 3 por 20 es 60, y 3 por 1 es 3, me quedaría menos 3. Bien, de esta forma lo único que tengo que hacer ahora es hacer una suma más sencilla. Fijaros, 8 menos 3 es 5, 5 más 60 es 65, 10 por 65 simplemente es sumarle un 0 o añadirle un 0, sería 650. Y este sería un ejercicio básico de progresión aritmética.